marido llevó a su amante al motel, pero su esposa los dejó pegados y bomberos tuvieron que actuar. La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del despacho de arquitectura Mendoza y Asociados, ubicado en el corazón de la colonia Condesa. Alejandro Mendoza se encontraba revisando los planos de un nuevo proyecto residencial cuando su teléfono vibró con un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. «Nos vemos hoy. Necesito sentirte cerca». El mensaje provenía de Sofía. Alejandro miró el reloj de pared. Las 4:30 de la tarde. Patricia estaría en la escuela primaria Benito Juárez hasta las 6:00, como todos los martes. Tenía tiempo suficiente para una escapada rápida. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía la respuesta. Motel Las Delicias, habitación 24. Te espero en 1 hora. Guardó el teléfono en el bolsillo de su saco gris oscuro y se dirigió al espejo que tenía en su oficina privada. A los 42 años, Alejandro mantenía una apariencia distinguida. Cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos café intenso y una complexión atlética que conservaba gracias a sus rutinas matutinas en el gimnasio. Se ajustó la corbata azul marino y se peinó con los dedos. Licenciado Mendoza, la voz de su secretaria, María Elena, lo interrumpió a través del intercomunicador. Su esposa llamó hace unos minutos. Dice que llegará temprano a casa porque cancelaron la junta de padres de familia. El estómago de Alejandro se contrajo. Dijo a qué hora llegará. Mencionó que estaría en casa alrededor de las 5:30. ¿Quiere que le marque? No, no es necesario. María Elena, me voy a una cita con el cliente del proyecto Satélite. Si alguien pregunta, regreso mañana temprano. Entendido, licenciado. Alejandro tomó las llaves de su BMW X3 gris metalizado y salió de la oficina con paso apresurado. Las calles del centro de la ciudad estaban congestionadas por el tráfico vespertino y la lluvia que había comenzado a caer con más intensidad. Mientras conducía por la avenida Insurgentes, su mente divagaba entre la culpa y la excitación. Conocía a Sofía desde hacía 8 meses. Ella había llegado a su firma como diseñadora de interiores, recomendada por un colega. Desde el primer día, Alejandro notó su belleza natural. Cabello castaño claro que le caía en ondas suaves hasta los hombros, ojos verdes expresivos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero no fue solo su apariencia lo que lo atrajo. Sofía poseía una inteligencia aguda y una pasión por su trabajo que lo fascinaba. Los primeros meses fueron profesionales. Trabajaron juntos en varios proyectos, desde residencias privadas hasta espacios comerciales. Sofía demostraba una creatividad excepcional, proponiendo soluciones innovadoras que complementaban perfectamente las estructuras arquitectónicas de Alejandro. Las reuniones de trabajo se extendían más allá del horario oficial, y pronto comenzaron a compartir cenas para discutir proyectos. El punto de quiebre llegó durante un viaje de trabajo a Guadalajara, 3 meses atrás. Habían ido a presentar una propuesta para un complejo residencial de lujo. Después de una presentación exitosa, celebraron en el bar del hotel donde se hospedaban. El tequila, la adrenalina del triunfo profesional y la tensión sexual acumulada durante meses, culminaron en un beso apasionado en el elevador. «Esto está mal», había murmurado Sofía contra sus labios. «Lo sé», respondió Alejandro, pero no se detuvo. Esa noche cruzaron una línea que ambos sabían que cambiaría todo. Desde entonces, su relación profesional se había transformado en una aventura clandestina llena de encuentros secretos, mensajes codificados y mentiras elaboradas. Mientras maniobraba entre el tráfico de la tarde, Alejandro recordó los primeros años de su matrimonio con Patricia. Se habían conocido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estudiaba arquitectura, ella pedagogía. Patricia era diferente a las otras chicas que conocía. Seria, intelectual, con una pasión genuina por la educación y los niños. Provenía de una familia de clase media trabajadora de Xochimilco, y su dedicación a los estudios era admirable. Se casaron 3 años después de graduarse, en una ceremonia sencilla pero emotiva en la parroquia de San Juan Bautista. Los primeros años fueron buenos. Patricia consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria pública, mientras Alejandro luchaba por establecer su firma de arquitectura.
Ella lo apoyó durante los momentos difíciles, cuando los proyectos escaseaban y las facturas se acumulaban. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina se apoderó de su matrimonio. Patricia se sumergió cada vez más en su trabajo, llevándose tareas a casa y dedicando sus fines de semana a preparar clases y calificar exámenes. Alejandro, por su parte, se enfrascó en hacer crecer su negocio, trabajando largas jornadas y viajando frecuentemente. El tema de los hijos se convirtió en una fuente constante de tensión. Patricia había sufrido 2 abortos espontáneos en los primeros 5 años de matrimonio, experiencias traumáticas que la dejaron emocionalmente devastada. Después del segundo aborto, ella se volvió más reservada, menos cariñosa. Los intentos de tener hijos se convirtieron en una obligación mecánica, más que en una expresión de amor. Tal vez deberíamos considerar la fertilización in vitro, había sugerido Alejandro en una ocasión. No podemos permitírnoslo ahora, fue la respuesta fría de Patricia. Además, si Dios quiere que tengamos hijos, sucederá naturalmente. Pero los hijos nunca llegaron y con el tiempo ambos dejaron de hablar del tema. Se sumergieron en sus respectivas carreras, viviendo como compañeros de cuarto más que como esposos. Las conversaciones se limitaban a asuntos domésticos y compromisos sociales. La intimidad física se volvió esporádica y predecible. Alejandro llegó al motel Las Delicias a las 5:15 de la tarde. Era un establecimiento discreto ubicado en la colonia Doctores, conocido por su clientela que buscaba privacidad. El lugar no era lujoso, pero estaba limpio y bien mantenido. Había estado allí con Sofía en 3 ocasiones anteriores. El recepcionista, un hombre mayor con bigote gris, lo reconoció inmediatamente. «Buenas tardes, arquitecto Mendoza. ¿La habitación de siempre?» «Sí, la 24, por favor». «Perfecto. ¿Espera a la señorita?» Alejandro asintió y pagó por 3 horas. Tomó la llave y se dirigió hacia la habitación, ubicada en el segundo piso. El motel tenía una arquitectura típica de los años 80. Pasillos exteriores con barandales de hierro forjado, puertas de madera pintadas de azul y ventanas con persianas de aluminio. La habitación 24 era espaciosa y estaba decorada con muebles funcionales pero cómodos. Una cama king size ocupaba el centro del espacio, flanqueada por 2 mesas de noche con lámparas de pantalla dorada. Había un pequeño sofá de piel sintética color café, una mesa redonda con 2 sillas y una televisión de pantalla plana montada en la pared. El baño tenía una ducha amplia y amenidades básicas. Alejandro se quitó el saco y la corbata, los colgó en el respaldo de una silla y se sentó en el sofá a esperar. Encendió la televisión para calmar su ansiedad, pero no prestaba atención a lo que transmitían. Su mente estaba dividida entre la anticipación de ver a Sofía y la culpa que sentía cada vez que pensaba en Patricia. A las 5:35, escuchó pasos en el pasillo exterior. Reconoció inmediatamente el ritmo de los tacones de Sofía contra el concreto. Se levantó y abrió la puerta antes de que ella tocara. Sofía apareció envuelta en un abrigo beige que le llegaba hasta las rodillas. Su cabello estaba ligeramente húmedo por la lluvia, y sus mejillas tenían un color rosado natural por el frío de octubre. Llevaba un vestido negro ajustado que realzaba su figura esbelta y botas de tacón alto del mismo color. «Pensé que no vendrías», dijo Alejandro, tomándola por la cintura y atrayéndola hacia él. «Sabes que no puedo resistirme a ti», respondió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. El beso fue intenso, cargado de la pasión acumulada desde su último encuentro, una semana atrás. Alejandro cerró la puerta con el pie y la condujo hacia el interior de la habitación. Sofía se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre el sofá. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, acariciando su rostro. «Mejor ahora que estoy contigo», respondió ella, desabrochando los botones de la camisa de Alejandro. «Terminé el diseño para el penthouse de Polanco. Creo que te va a encantar. Me encanta todo lo que haces», murmuró él contra su cuello, inhalando su perfume floral. Sofía se alejó ligeramente y lo miró a los ojos. «Alejandro, necesitamos hablar sobre nosotros». Él sintió un nudo en el estómago. Había estado temiendo esa conversación. «¿Qué quieres decir? No podemos seguir así para siempre. Esto de vernos a escondidas, de mentir constantemente,
Me está agotando emocionalmente. Alejandro se sentó en la orilla de la cama y la tomó de las manos. Lo sé, mi amor. Yo también estoy cansado de todo esto. Pero necesito tiempo para resolver las cosas con Patricia. ¿Tiempo para qué exactamente? Llevas diciéndome lo mismo durante meses. ¿Vas a divorciarte o no? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Alejandro había evitado tomar esa decisión durante meses, atrapado entre el miedo a lastimar a Patricia y su creciente amor por Sofía. Es complicado, respondió finalmente. Patricia y yo tenemos 15 años juntos. Hay propiedades, el negocio, la familia. No es tan simple como firmar unos papeles. Sofía se soltó de sus manos y caminó hacia la ventana. Apartó ligeramente la persiana y miró hacia el estacionamiento, donde la lluvia había disminuido a una llovizna ligera. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo sin voltear a verlo. Que siento que soy tu escape, tu aventura emocionante, pero no la mujer con la que quieres construir un futuro. Eso no es cierto, Sofía. Te amo. Nunca había sentido por nadie lo que siento por ti. Ella se volteó, y Alejandro pudo ver lágrimas en sus ojos. Entonces demuéstralo. Habla con Patricia. Dile la verdad. Alejandro se levantó y se acercó a ella. Te prometo que lo haré. Después de que termine el proyecto de satélite hablaré con ella. Solo necesito unas semanas más para tener todo en orden. Sofía suspiró y se dejó abrazar. Está bien. Te doy hasta fin de año. Si para diciembre no has tomado una decisión, yo la tomaré por ti. ¿Qué significa eso? Significa que me iré. Conseguiré trabajo en otra ciudad, tal vez Monterrey o Guadalajara. No puedo seguir siendo la otra mujer, Alejandro. Me merezco más que eso. El peso de sus palabras golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. La idea de perder a Sofía le resultaba insoportable, pero tampoco podía imaginar la conversación con Patricia. ¿Cómo le diría a su esposa que había estado engañándola durante meses? ¿Cómo le explicaría que se había enamorado de otra mujer? No digas eso, murmuró besando su frente. No te voy a perder. Encontraremos la forma de estar juntos. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Espero que sea cierto, porque cada día que pasa sin una decisión es un día menos que tenemos. Se besaron nuevamente, esta vez con una intensidad desesperada, como si fuera su último encuentro. Se fueron moviendo hacia la cama, quitándose la ropa entre caricias y susurros. La pasión los consumió, haciéndolos olvidar momentáneamente las complicaciones de su situación. Después de hacer el amor, permanecieron abrazados en silencio, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana. Sofía dibujaba círculos invisibles en el pecho de Alejandro con su dedo índice. ¿En qué piensas?, preguntó él. En cómo sería nuestra vida si fuéramos libres de estar juntos. Imagino una casa con jardín, tal vez en Coyoacán o San Ángel. Podríamos trabajar juntos sin tener que esconder nuestros sentimientos. Tal vez incluso tener hijos. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Sofía era joven. Tenía derecho a soñar con una familia. Patricia y él habían renunciado a esa posibilidad hacía años, pero Sofía aún tenía tiempo de ser madre. Me encantaría eso, murmuró, acariciando su cabello. ¿En serio? ¿Te gustaría tener hijos conmigo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que hablaban específicamente sobre tener una familia juntos. Sí, respondió sin pensarlo. Me encantaría. Sofía sonrió y lo besó suavemente. Entonces más razones para que soluciones tu situación matrimonial. Permanecieron así hasta las 7:30 de la tarde. Alejandro sabía que tenía que irse. Patricia estaría esperándolo en casa, probablemente preocupada por su tardanza. Se vistieron lentamente, prolongando cada momento juntos. ¿Cuándo nos volvemos a ver?, preguntó Sofía mientras se ponía el abrigo. El jueves. Patricia tiene su clase de yoga hasta las 9:00 de la noche. Podríamos cenar en ese restaurante italiano que te gusta en la Roma Norte. Perfecto. Pero recuerda lo que hablamos, Alejandro. El tiempo se acaba. Se despidieron con un beso largo y profundo. Alejandro esperó 5 minutos antes de salir de la habitación, una precaución que habían establecido desde el principio de su aventura. Bajó las escaleras y se dirigió hacia la recepción para devolver la llave.
¿Todo bien, arquitecto?, preguntó el recepcionista. Perfecto, gracias. Salió al estacionamiento, donde la lluvia había cesado completamente. El aire fresco de la noche lo ayudó a despejar su mente. Subió a su BMW y encendió el motor, pero antes de salir del estacionamiento, revisó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Patricia. Marcó su número. Ella respondió al segundo timbrazo. ¿Dónde estás? Su voz sonaba preocupada. Saliendo de la junta con el cliente de satélite. Hubo varias complicaciones con el proyecto y se alargó más de lo esperado. ¿Todo bien? Sí, solo me preocupé porque no contestabas el teléfono. ¿Cenaste? No, tengo hambre. ¿Quieres que pase por algo? Ya cené, pero hay pollo en el refrigerador. Te caliento algo cuando llegues. Está bien, llego en 30 minutos. Colgó el teléfono y salió del estacionamiento del motel. Mientras conducía por las calles de la ciudad hacia su casa en la colonia Roma Norte, no podía quitarse de la mente las palabras de Sofía. Ella tenía razón. No podían continuar así indefinidamente. Tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero lo que Alejandro no sabía era que la verdad ya había comenzado a revelarse y que alguien muy cercano a él había estado observando cada uno de sus movimientos con una paciencia y determinación que pronto transformarían su vida en una pesadilla de consecuencias impredecibles. Patricia Mendoza no era la esposa ingenua y despistada que Alejandro creía conocer. Durante las últimas 3 semanas, había estado siguiendo una corazonada que la había llevado por un camino de descubrimientos dolorosos pero reveladores. Y ahora, sentada en la sala de su casa mientras esperaba el regreso de su esposo, tenía en sus manos todas las pruebas que necesitaba para confrontar la traición que había estado sospechando durante meses. La lluvia había dejado un aroma fresco en el aire nocturno de octubre, pero para Patricia, esa noche marcaba el comienzo de una tormenta mucho más intensa que acabaría arrastrando a todos los involucrados hacia un destino que ninguno de ellos podría haber anticipado. Patricia Mendoza cerró el último cuaderno de tareas de sus alumnos de 4º grado y miró el reloj de pared de la cocina. Las 10:15 de la noche. Alejandro había llegado a casa hacía 2 horas. Había cenado en silencio y se había encerrado en su estudio con la excusa de revisar unos planos. Era martes, y los martes se habían vuelto predecibles en los últimos meses. Él llegaba tarde, con olor a perfume que no era el suyo, y con una actitud evasiva que antes Patricia había atribuido al estrés del trabajo. Pero ya no. Se levantó de la mesa del comedor y caminó silenciosamente hacia su habitación. Abrió el cajón inferior de su cómoda, el que Alejandro nunca revisaba porque estaba lleno de sus cosas íntimas, y sacó una carpeta manila que había estado llenando meticulosamente durante las últimas 3 semanas. La abrió sobre la cama y revisó su contenido una vez más. Fotografías, docenas de ellas, cenas de Alejandro saliendo de su oficina a las 4:30 de la tarde, cuando supuestamente tenía juntas hasta las 7:00. Alejandro entrando al motel Las Delicias en 4 ocasiones diferentes. Una mujer joven y hermosa llegando al mismo motel exactamente 30 minutos después que él. La misma mujer saliendo de la oficina de arquitectura en varias ocasiones, siempre con una sonrisa radiante y una actitud demasiado familiar con su esposo. Patricia había contratado a un investigador privado. Ramón Guerrero era un ex policía judicial de 55 años que se había retirado para dedicarse a casos de infidelidad matrimonial. Su oficina estaba ubicada en un edificio modesto de la colonia Doctores, a solo unas cuadras del motel donde Alejandro se encontraba con su amante. Señora Mendoza, le había dicho Ramón durante su primera reunión. En 30 años investigando infidelidades, he aprendido que las esposas siempre saben. Lo que pasa es que muchas veces no quieren aceptar la realidad. Patricia recordaba perfectamente el momento en que sus sospechas se convirtieron en certeza. Había sido un sábado por la mañana, hace 5 semanas. Alejandro había salido supuestamente a jugar tenis con su socio Roberto. Patricia decidió ir al supermercado y, al pasar por la oficina de arquitectura, vio el BMW de su esposo estacionado afuera. Se detuvo y esperó. 30 minutos después, Alejandro salió del edificio acompañado por una mujer que Patricia no reconoció.
La mujer era más joven que ella, probablemente rondando los 30 años. Tenía cabello castaño claro, una figura esbelta y vestía de manera elegante pero sensual. Lo que más le dolió a Patricia fue la forma en que Alejandro la miraba, con una ternura y una pasión que hacía años no veía en sus ojos cuando la miraba a ella. Los vio subir juntos al auto y alejarse. Patricia los siguió a distancia prudente hasta un restaurante en la zona rosa. Se estacionó donde podía observarlos sin ser vista, y los vio almorzar durante 2 horas. La intimidad entre ellos era evidente. Se tomaban de las manos sobre la mesa, él acariciaba su rostro, ella se reía de una manera que irradiaba felicidad genuina. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa con la historia del tenis, Patricia supo que su matrimonio estaba construido sobre mentiras. Al día siguiente contrató a Ramón Guerrero. «Necesito saber todo», le había dicho. «¿Quién es ella? ¿Desde cuándo se ven? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué planes tienen? Todo». Ramón había hecho un trabajo meticuloso. En su informe que Patricia tenía ahora frente a ella, estaban todos los detalles de la aventura de su esposo. Nombre de la sujeto: Sofía Herrera Campos. Edad: 28 años. Profesión: diseñadora de interiores, estado civil. Soltera. Dirección: Departamento 4B, Edificio Condesa Park, Avenida Tamaulipas 145, Colonia Condesa. Relación con el sujeto investigado: la señorita Herrera trabaja en la firma Mendoza. Han asociados desde febrero del presente año. Las evidencias fotográficas y testimoniales indican que la relación sentimental comenzó aproximadamente en julio, después de un viaje de trabajo a Guadalajara. Frecuencia de encuentros: los sujetos se reúnen regularmente los martes y jueves por las tardes en el motel Las Delicias, habitación 24. También han sido observados en restaurantes, cafeterías y centros comerciales en actitud romántica. Comunicación: mantienen contacto constante a través de mensajes de texto y llamadas. El sujeto investigado ha adquirido un teléfono celular adicional que utiliza exclusivamente para comunicarse con la señorita Herrera. Patricia había encontrado ese segundo teléfono una semana después de recibir el informe. Estaba escondido en la guantera del BMW de Alejandro. Aprovechando que él se había bañado, revisó el aparato. Los mensajes que encontró le partieron el corazón. «Buenos días, mi amor. Soñé contigo toda la noche. No sabes cómo deseo que llegue la hora de verte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo más cada día». Pero los mensajes más recientes la habían llenado de una furia que jamás había experimentado. «Sofía, ¿cuándo vas a dejar a Patricia?» «Alejandro, pronto, mi amor. Solo necesito tiempo para organizarme». «Sofía, dijiste lo mismo hace 3 meses». «Alejandro, lo sé, pero es complicado. Ella no sospecha nada». «Sofía, estoy cansada de ser tu secreto». «Alejandro, nunca has sido solo un secreto. Eres el amor de mi vida». Patricia cerró la carpeta y se dirigió al baño. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. A los 40 años, seguía siendo atractiva. Cabello negro hasta los hombros, ojos café oscuro, piel morena clara y una figura que se mantenía en forma gracias a sus clases de yoga. Pero en su rostro se reflejaba el cansancio de los últimos meses de incertidumbre y dolor. ¿Qué había salido mal en su matrimonio? ¿Cuándo había dejado Alejandro de amarla? ¿Habría señales que no supo interpretar? Recordó los primeros años de casados, cuando ambos luchaban por establecer sus carreras. Alejandro trabajaba día y noche para conseguir clientes para su firma de arquitectura, mientras ella se dedicaba con pasión a la enseñanza. Habían sido un equipo, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Los problemas comenzaron cuando empezaron a intentar tener hijos. El primer embarazo llegó después de 2 años de intentos. Patricia estaba eufórica. Ya había empezado a imaginar cómo sería su vida con un bebé. Había convertido el cuarto de huéspedes en un pequeño cuarto para el bebé. Había comprado ropa diminuta y libros sobre maternidad. Perdió al bebé a las 12 semanas. El médico les explicó que los abortos espontáneos eran más comunes de lo que la gente creía, que no era culpa de nadie, que podían intentar de nuevo cuando se sintieran listos. El segundo embarazo llegó 1 año después. Esta vez, Patricia fue más cautelosa.
No quiso hacer planes hasta estar segura de que todo iba bien, pero a las 14 semanas volvió a suceder. El dolor físico fue intenso, pero el emocional fue devastador. Tal vez no estamos destinados a ser padres, le había dicho Alejandro una noche, abrazándola mientras ella lloraba. No digas eso, había respondido Patricia entre sollozos. Solo necesitamos seguir intentando. Pero después del segundo aborto, algo cambió entre ellos. Patricia se volvió obsesiva con su trabajo, llenando el vacío que había dejado la maternidad frustrada, con proyectos escolares, cursos de capacitación y actividades extracurriculares. Alejandro se sumergió en su negocio, viajando más frecuentemente y trabajando fines de semana. La intimidad entre ellos se volvió mecánica, centrada únicamente en la concepción. Cuando quedó claro que no había más embarazos en el horizonte, también desapareció esa conexión física. Los besos de buenas noches se volvieron pecks rápidos en la mejilla. Las cenas románticas se transformaron en comidas silenciosas frente al televisor. Patricia había intentado revivir la chispa en su matrimonio. Había sugerido terapia de pareja, viajes románticos, cenas especiales. Pero Alejandro siempre tenía una excusa: un proyecto urgente, una junta importante, un cliente que atender. Ahora entendía por qué. Su marido había encontrado esa chispa con otra mujer. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Alejandro se dirigía hacia la habitación. Patricia rápidamente guardó la carpeta en el cajón y se metió en la cama, fingiendo estar dormida. Alejandro entró silenciosamente al cuarto y se dirigió al baño. Patricia escuchó correr el agua de la regadera. 20 minutos después, él se acostó en su lado de la cama, manteniendo una distancia prudente. «¿Patricia?», murmuró. «¿Estás despierta?». Ella no respondió, aunque cada fibra de su ser quería confrontarlo en ese mismo momento. Pero tenía un plan, y ese plan requería paciencia. Durante los siguientes 3 días, Patricia actuó con normalidad. Preparó el desayuno para Alejandro, se despidió de él con un beso en la mejilla, trabajó con sus alumnos en la escuela, y por las noches cenó con él manteniendo conversaciones superficiales sobre sus respectivos días. Pero internamente, estaba maquinando una venganza que sería tan elaborada como humillante. Patricia no era solo una maestra de primaria. Antes de dedicarse completamente a la educación, había estudiado 2 años de ingeniería química en la UNAM. Aunque había cambiado de carrera por su vocación de enseñanza, había conservado conocimientos técnicos que ahora resultarían muy útiles. El viernes por la noche, después de que Alejandro se durmiera, Patricia salió silenciosamente de la casa. Se dirigió a una ferretería que permanecía abierta las 24 horas en la colonia Doctores. Ahí compró varios químicos industriales: acetona, removedor de pintura, solvente universal y pegamento de contacto de secado rápido. Su plan era simple, pero efectivo. Había estudiado la estructura del motel Las Delicias durante sus sesiones de vigilancia con Ramón Guerrero. Conocía la ubicación exacta de la habitación 24. Sabía que tenía una ventana que daba al estacionamiento trasero, y había observado que el personal de mantenimiento tenía horarios muy predecibles. El sábado, Patricia le dijo a Alejandro que iría a una capacitación docente en Cuernavaca y que regresaría hasta el domingo por la noche. Alejandro no mostró mayor interés en los detalles, lo que confirmó a Patricia que probablemente pasaría el fin de semana con Sofía. En lugar de ir a Cuernavaca, Patricia se dirigió a un hotel cerca del motel Las Delicias y se registró bajo el nombre de su hermana soltera. Desde la ventana de su habitación, tenía una vista perfecta del estacionamiento del motel. El domingo por la tarde, como había predicho, el BMW de Alejandro se estacionó en el lugar de siempre. 30 minutos después, llegó un Volkswagen Jetta rojo, del cual bajó la mujer que Patricia ya conocía muy bien por las fotografías: Sofía Herrera. Patricia esperó hasta que ambos estuvieron en la habitación. Luego, usando la información que Ramón Guerrero le había proporcionado sobre los horarios del personal de mantenimiento, se acercó al motel por la parte trasera. Llevaba consigo una mochila pequeña con los químicos que había comprado, guantes de látex y herramientas básicas. La habitación 24 estaba en el segundo piso,
pero había una escalera de mantenimiento que daba acceso a un pequeño balcón trasero. Patricia subió con cuidado y se acercó a la ventana. Las persianas estaban cerradas, pero podía escuchar voces y música en el interior. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharla, pero la adrenalina y la ira la impulsaban a continuar. Con cuidado, localizó la entrada principal de la habitación. Era una puerta de madera con una cerradura estándar. Usando una jeringa que había comprado en la farmacia, Patricia inyectó cuidadosamente una mezcla de los químicos industriales en la cerradura de la puerta. La combinación que había preparado endurecería rápidamente, creando un sello casi imposible de abrir sin herramientas especializadas. Pero eso no era todo. También aplicó la misma mezcla en las bisagras de la puerta, y para asegurar el efecto, roció pegamento de contacto desecado rápido en el marco de la puerta. El proceso completo le tomó 15 minutos. Cuando terminó, se retiró rápidamente del lugar y regresó a su hotel. Desde la ventana de su habitación, esperó pacientemente a que se desarrollara la segunda fase de su venganza. A las 8:30 de la noche, calculó que Alejandro y Sofía intentarían salir de la habitación. Tomó su teléfono celular y marcó el número de emergencias. «Buenas noches, necesito reportar una emergencia en el motel Las Delicias», dijo con voz alterada. «Hay 2 personas atrapadas en la habitación 24. Creo que hubo algún tipo de accidente con la puerta. No pueden salir y están pidiendo ayuda». «¿Cuál es la naturaleza exacta de la emergencia, señora?» «No lo sé con certeza, pero los escucho gritar que no pueden abrir la puerta. Por favor, envíen ayuda rápido». Después de proporcionar los detalles necesarios, Patricia colgó y esperó. No tuvo que esperar mucho. A los 10 minutos, las sirenas de los bomberos, una ambulancia y una patrulla de policía llegaron al motel. Desde su ventana, Patricia observó cómo los paramédicos y bomberos rodearon el edificio. Pudo ver luces encendiéndose en varias habitaciones, huéspedes curiosos asomándose por las ventanas, y al personal del motel corriendo de un lado a otro. Lo que siguió fue exactamente lo que Patricia había planificado. Los bomberos tuvieron que usar herramientas especializadas para forzar la puerta de la habitación 24. El proceso tomó más de 1 hora, durante la cual se congregó una multitud de curiosos en el estacionamiento del motel. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, Alejandro y Sofía salieron envueltos en sábanas del motel, con las caras rojas de vergüenza y visiblemente alterados. Los paramédicos los revisaron para asegurarse de que no habían inhalado vapores tóxicos, mientras los policías tomaron sus datos para el reporte oficial. Patricia observó toda la escena con una satisfacción siniestra. Su plan había funcionado perfectamente. Su esposo infiel y su amante habían sido humillados públicamente, y ahora tendría que explicar a las autoridades por qué estaban en esa habitación juntos. Pero mientras observaba a Alejandro ayudar a Sofía a subir a la ambulancia para una revisión médica de rutina, Patricia sintió algo inesperado, una punzada de arrepentimiento. Ver a su esposo tan vulnerable, tan humillado, despertó en ella recuerdos de tiempos mejores, de cuando realmente se amaban. Sin embargo, era demasiado tarde para echarse atrás. La venganza estaba en marcha, y las consecuencias de esa noche cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Patricia empacó sus cosas y se dirigió de regreso a casa. Alejandro no regresaría esa noche. Probablemente tendría que dar explicaciones a las autoridades y lidiar con las consecuencias médicas y legales del incidente. Ella estaría en casa cuando él finalmente llegara, actuando como la esposa preocupada que había regresado temprano de su capacitación al enterarse del accidente. La fase 1 de su venganza estaba completa, pero Patricia había subestimado las ondas expansivas que su acción habría creado y los secretos que saldrían a la luz como resultado del caos que había desatado. La humillación pública era solo el comienzo de una cadena de eventos que revelaría verdades que cambiarían no solo su matrimonio, sino las vidas de personas que ni siquiera sabían que estaban involucradas en esta historia de traición y venganza. El capitán de bomberos Miguel Ángel Vázquez llevaba 25 años en el servicio y había visto de todo: incendios devastadores, accidentes automovilísticos,
rescates en edificios colapsados, pero nunca había respondido a una llamada de emergencia tan extraña como la del motel Las Delicias esa noche de domingo. «Es la primera vez que veo algo así», le murmuró a su compañero el bombero Raúl Hernández, mientras examinaba la puerta de la habitación 24. «Mira esto, la cerradura está completamente sellada. Parece que alguien inyectó algún tipo de pegamento industrial». Raúl se acercó para inspeccionar más de cerca. «¿Crees que fue sabotaje?» «No lo sé, pero esto no es un accidente. Alguien quería que estas personas no salieran de aquí». Adentro de la habitación, Alejandro Mendoza golpeaba desesperadamente la puerta, mientras Sofía, envuelta en una sábana, sollozaba en una esquina del cuarto. Habían estado intentando salir durante los últimos 40 minutos, desde que se dieron cuenta de que la puerta no cedía ni un milímetro. «Por favor, sáquenos de aquí», gritaba Alejandro. «Mi esposa, si se entera de esto». «Cálmese, señor», respondió el capitán Vázquez desde el exterior. «Vamos a sacarlo, pero necesitamos usar equipo especializado. La puerta está químicamente sellada». Mientras los bomberos preparaban las herramientas de corte, una multitud se había congregado en el estacionamiento del motel. El gerente nocturno, un hombre nervioso llamado Ernesto Campos, trataba de controlar la situación, pero era evidente que el escándalo ya había atraído demasiada atención. «Esto va a salir en las noticias», murmuró Ernesto, limpiándose el sudor de la frente. «El dueño me va a correr». Entre los curiosos que se habían acercado, estaba Claudia Morales, una reportera de Canal 7 que vivía en la zona y había escuchado las sirenas. Con su camarógrafo, comenzó a filmar la escena mientras el capitán de bomberos utilizaba una sierra eléctrica para cortar las bisagras de la puerta. «Buenas noches, soy Claudia Morales reportando desde el motel Las Delicias, donde una pareja ha quedado atrapada en circunstancias misteriosas en la habitación 24», narró mientras la cámara capturaba los esfuerzos de rescate. «Los bomberos sospechan que la puerta fue saboteada intencionalmente». Alejandro, desde el interior, podía escuchar perfectamente la voz de la reportera. Su corazón se hundió al darse cuenta de que esto se convertiría en un escándalo público. ¿Cómo le explicaría a Patricia? ¿Cómo justificaría estar en un motel con otra mujer? «Sofía, necesitamos ponernos de acuerdo en nuestra versión», le dijo mientras se vestía apresuradamente. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Versión? Alejandro, esto es humillante. Alguien nos hizo esto intencionalmente». «¿Quién sabía que estaríamos aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro había sido muy cuidadoso de mantener en secreto sus encuentros. Solo él y Sofía conocían sus rutinas. Salvo que... «Patricia», murmuró, palideciendo. «¿Qué?». «Mi esposa. Creo que Patricia descubrió lo nuestro». Sofía se sentó pesadamente en la cama. «Dios mío, Alejandro, ¿qué vamos a hacer?». Antes de que pudiera responder, la puerta finalmente cedió con un estruendo metálico. La luz de los reflectores de los bomberos inundó la habitación, seguida inmediatamente por el flash de las cámaras de los curiosos que se habían agolpado en el pasillo. «Salgan lentamente», ordenó el capitán Vázquez. «Los paramédicos necesitan revisarlos». Alejandro y Sofía salieron de la habitación envueltos en sábanas del motel, con las caras rojas de vergüenza. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente, y Alejandro trató de cubrir su rostro con una mano libre. «Señor Mendoza», gritó la reportera Claudia Morales acercándose con el micrófono. «¿Puede explicarnos qué pasó aquí esta noche?». «Sin comentarios», murmuró Alejandro tratando de abrirse paso entre la multitud. Pero Claudia era persistente. «¿Es cierto que alguien los encerró intencionalmente? ¿Tienen idea de quién pudo haber hecho esto?». Los paramédicos intervinieron escoltando a Alejandro y Sofía hacia la ambulancia para una revisión médica. El protocolo exigía examinarlos para asegurar que no hubieran inhalado vapores tóxicos de los químicos utilizados para sellar la puerta. «¿Cómo se sienten?», preguntó la paramédica Laura Jiménez mientras tomaba los signos vitales de Sofía. «Experimentaron dificultad para respirar, mareos, náuseas». «Solo pánico», respondió Sofía en voz baja. «Pánico y humillación». Mientras tanto, el detective Roberto Salinas de la Policía Judicial
Había llegado para investigar el incidente. Era un hombre serio de 48 años, con experiencia en casos de sabotaje y venganza personal. Capitán Vázquez. Se acercó al bombero. ¿Qué puede decirme sobre cómo fue sellada la puerta? Es trabajo profesional, detective. Quien hizo esto conoce química industrial. Utilizaron una mezcla de acetona, pegamento de contacto y algún tipo de endurecedor rápido. No es algo que se pueda hacer por accidente. El detective tomó notas y se acercó a Alejandro, que estaba siendo atendido por los paramédicos en la parte trasera de la ambulancia. Señor Mendoza, soy el detective Salinas. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido. Alejandro asintió nerviosamente. Detective, esto es muy embarazoso. Mi esposa no sabe que estoy aquí. Entiendo la situación, señor, pero alguien cometió un delito esta noche. Sabotaje, secuestro temporal, daños a la propiedad. Necesito saber si tiene idea de quién pudo haber hecho esto. Alejandro miró hacia Sofía, que estaba siendo interrogada por otro oficial a unos metros de distancia. Detective, tengo la sospecha de que mi esposa podría estar involucrada. Creo que descubrió mi relación extramarital. ¿Su esposa tiene conocimientos de química o ingeniería? La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Patricia había estudiado ingeniería química antes de cambiarse a pedagogía. Él lo había olvidado durante años, pero ahora esa información tomaba una relevancia siniestra. Sí, murmuró. Estudió 2 años de ingeniería química antes de ser maestra. El detective anotó la información. Voy a necesitar sus datos personales y los de su esposa. También los de la señorita, señaló hacia Sofía. Mientras Alejandro proporcionaba la información, su teléfono celular comenzó a sonar. Era Patricia. Alejandro, vi las noticias en internet. Dicen que hubo un accidente en un motel. ¿Estás bien? La voz de Patricia sonaba preocupada, pero Alejandro detectó algo más. Satisfacción, triunfo. Patricia, yo puedo explicar. ¿Explicar qué, Alejandro? ¿Por qué estás en un motel con otra mujer? ¿Por qué me has estado mintiendo durante meses? Alejandro se alejó de los policías y paramédicos, buscando privacidad. ¿Sabías? ¿Desde cuándo sabías? Desde hace semanas. Te he estado siguiendo, Alejandro. Contraté un investigador privado. Sé todo sobre Sofía Herrera. Sé sobre sus encuentros. Sé sobre el teléfono secreto que escondes en tu auto. Las palabras de Patricia golpearon a Alejandro como puñetazos. Patricia, si sabías, ¿por qué no me confrontaste antes? Porque quería que sintieras lo que yo he sentido todos estos meses. Humillación, traición, dolor. Espero que haya valido la pena, Alejandro. La línea se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había sucedido. Patricia no solo había descubierto su aventura, había orquestado una venganza pública y humillante. El detective Salinas se acercó nuevamente. ¿Era su esposa? Sí. Ella. Ella admitió que sabía sobre la aventura. Creo que fue ella quien hizo esto. Entiendo. Voy a necesitar que venga a la estación mañana para hacer una declaración formal. Mientras tanto, tengo que preguntarle, ¿quiere presentar cargos? Alejandro se quedó en silencio. Presentar cargos contra Patricia significaría hacer público oficialmente su infidelidad, arruinar su reputación profesional y destruir definitivamente su matrimonio. Pero no presentar cargos significaría que Patricia había salido impune de un acto que, aunque comprensible, era claramente criminal. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente. Está bien, pero recuerde que tengo que investigar el caso de todas formas. Si encontramos evidencia suficiente contra su esposa, el Ministerio Público puede presentar cargos aunque usted no lo haga. Los paramédicos determinaron que tanto Alejandro como Sofía estaban físicamente bien. No habían inhalado vapores tóxicos peligrosos, aunque ambos mostraban signos de estrés agudo. Pueden irse, anunció Laura Jiménez, pero les recomiendo que vean a sus médicos personales si experimentan algún síntoma en los próximos días. Alejandro se acercó a Sofía, que estaba sentada en el borde de la ambulancia con la mirada perdida. Sofía, ¿estás bien? Ella lo miró con una mezcla de ira y decepción. Si estoy bien,
Alejandro, acaban de humillarme públicamente. Mi cara va a salir en las noticias. Mis padres, mis amigos, mis colegas, todos van a saber que soy la amante de un hombre casado. Lo siento mucho, Patricia descubrió lo nuestro y tú nunca la enfrentaste, lo interrumpió Sofía. Tuviste meses para ser honesto, para tomar una decisión, para manejar esta situación como un adulto, pero preferiste vivir tu fantasía mientras tu esposa planeaba esta venganza. Sofía se levantó y comenzó a caminar hacia su auto. No quiero verte más, Alejandro. No quiero trabajar contigo. No quiero saber de ti. Mañana renuncio a la firma. Sofía, espera. Pero ella no se detuvo. Subió a su Jetta rojo y se alejó, dejando a Alejandro solo en el estacionamiento del motel, rodeado de curiosos, reporteros y oficiales de policía. El gerente del motel se acercó a él. Señor, necesito que pague los daños a la puerta. Son 3,000 pesos. Alejandro sacó su cartera mecánicamente y pagó. Luego subió a su BMW y se dirigió a su casa, sabiendo que la conversación más difícil de su vida lo esperaba. Mientras Alejandro conducía por las calles vacías de la Ciudad de México en las primeras horas del lunes, Patricia estaba en la sala de su casa, esperándolo. Había visto la cobertura noticiosa en Internet y se sentía extrañamente vacía. La venganza que había planeado tan meticulosamente se había ejecutado a la perfección, pero en lugar de satisfacción, sentía una tristeza profunda. Había destruido su matrimonio de manera espectacular, pero también había lastimado a una mujer inocente que solo había tenido la mala fortuna de enamorarse del hombre equivocado. Sofía no tenía la culpa de que Alejandro fuera un cobarde incapaz de enfrentar los problemas de su matrimonio. El sonido de las llaves en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Alejandro entró sigilosamente, probablemente esperando encontrarla dormida. Pero Patricia estaba sentada en el sofá de la sala, completamente despierta y vestida. «Hola, Alejandro». Él se detuvo al verla. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y sus ojos mostraban una mezcla de culpa y agotamiento. «Patricia, ¿podemos hablar? Creo que es hora de que lo hagamos». Alejandro se acercó lentamente y se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo distancia. El silencio entre ellos era denso, cargado de años de problemas no resueltos y mentiras acumuladas. «¿Desde cuándo sabes?» preguntó finalmente Alejandro. «Oficialmente desde hace 3 semanas, pero en el fondo, creo que lo sabía desde hace meses. Te habías vuelto distante, evasivo. Llegabas tarde con excusas elaboradas. Tu forma de mirarme había cambiado». Alejandro bajó la cabeza. «Lo siento, Patricia. Sé que no hay excusa para lo que hice». «¿La amas?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba gritos, reproches, lágrimas. No una pregunta tan directa y dolorosamente simple. «Yo, sí, la amo». Patricia sintió como si le hubieran dado una puñalada en el pecho, pero extrañamente, también sintió un alivio extraño. Finalmente, la verdad estaba sobre la mesa. «¿Y a mí? ¿Me amas a mí, Alejandro?» Él la miró a los ojos por primera vez desde que había entrado a la casa. «Te amé mucho, Patricia. Fuiste el amor de mi juventud, mi compañera, mi mejor amiga. Pero si soy honesto, hace años que lo nuestro se convirtió en una rutina. Somos como compañeros de cuarto que comparten gastos y obligaciones sociales». Las palabras dolían porque eran verdad. Patricia también había sentido la muerte lenta de su amor, pero había elegido ignorarla, esperando que el tiempo lo reparara mágicamente. «¿Por qué nunca hablamos de esto antes?», preguntó ella. «¿Por qué tuviste que buscar la solución en otra persona?» «Porque era más fácil», admitió Alejandro. «Hablar contigo sobre nuestros problemas significaba aceptar que nuestro matrimonio estaba en crisis. Era más cómodo fingir que todo estaba bien y escapar con Sofía. ¿Y qué hubieras hecho si yo no hubiera descubierto la aventura? ¿Habrías seguido mintiendo indefinidamente?» Alejandro guardó silencio durante largos minutos. «No lo sé. Sofía me había dado hasta fin de año para tomar una decisión. Creo que eventualmente habría tenido que elegir. ¿Y qué habrías elegido?» «A ella». La respuesta fue como un golpe final. Patricia había alimentado una pequeña esperanza de que su venganza hubiera hecho reflexionar a Alejandro sobre lo que realmente quería, pero era evidente que su corazón ya no le pertenecía.
Entiendo, dijo Patricia sorprendentemente calmada. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Alejandro? ¿Cuál? Que si hubieras sido honesto conmigo hace meses, probablemente habríamos podido terminar nuestro matrimonio de manera civilizada. Podríamos haber sido amigos. Podríamos haber dividido nuestros bienes equitativamente y seguido adelante con nuestras vidas sin lastimarnos tanto. Alejandro sintió el peso de la verdad en esas palabras. Tienes razón. Fui un cobarde. Pero ahora ya es demasiado tarde para eso, continuó Patricia. Después de lo que pasó esta noche, después de la humillación pública, después de todas las mentiras, ya no hay forma de terminar esto de manera amistosa. Patricia, sobre lo que hiciste esta noche, ¿qué hay con eso? El detective dice que pueden presentar cargos criminales. Sabotaje, secuestro temporal, daños a la propiedad. Patricia sonrió con amargura. ¿Me vas a denunciar, Alejandro? No lo sé. Parte de mí entiende por qué lo hiciste. Pero lo que hiciste también lastimó a Sofía, y ella no merecía eso. Tienes razón, admitió Patricia. Sofía no tenía la culpa de nuestros problemas matrimoniales, pero en el momento, yo solo podía pensar en hacerte sentir una fracción del dolor que me habías causado durante meses. Se quedaron en silencio nuevamente, el peso de 15 años de matrimonio y de las decisiones de esa noche cayendo sobre ambos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Alejandro. Vamos a divorciarnos, respondió Patricia con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Voy a contactar a un abogado mañana mismo. Quiero que te vayas de la casa. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema, Alejandro. Tienes dinero, tienes propiedades. Seguramente Sofía te reciba en su departamento, aunque después de lo de esta noche, lo dudo mucho. Por primera vez esa noche, Alejandro parecía realmente asustado. Patricia, podemos intentar hacer esto de manera civilizada. No necesitamos abogados agresivos, no necesitamos una guerra legal. ¿Civilizada? Patricia se rió con amargura. ¿Como cuando tú civilizadamente me engañaste durante meses? ¿Como cuando civilizadamente me mentiste en la cara cada vez que llegabas tarde de tus citas con tu amante? Tienes razón para estar enojada, pero no estoy enojada, Alejandro. Ya no. Estoy cansada. Cansada de fingir que tenemos un matrimonio. Cansada de esperar que cambies. Cansada de vivir una mentira. Patricia se levantó del sofá. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana empaco tus cosas y las dejo en tu oficina. No quiero verte aquí cuando regrese del trabajo. Patricia, espera. Necesitamos hablar sobre la división de bienes, sobre la casa, sobre el negocio. Para eso están los abogados. A partir de ahora, toda comunicación será a través de ellos. Patricia se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo antes de subir. Una última cosa, Alejandro. Quiero que sepas que no me arrepiento de lo que hice esta noche. Te lo merecías. Pero sí me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para enfrentar la realidad de nuestro matrimonio. Ambos perdimos años preciosos de nuestras vidas. Subió las escaleras, dejando a Alejandro solo en la sala. Él se quedó allí hasta el amanecer, reflexionando sobre las decisiones que habían llevado a la destrucción completa de su vida, tal como la conocía. Pero ni Alejandro ni Patricia podían imaginar que los eventos de esa noche apenas eran el comienzo de una cadena de consecuencias que afectarían no solo sus vidas, sino también las de personas que creían estar completamente ajenas a este drama matrimonial. En las siguientes horas, saldrían a la luz secretos que habían permanecido ocultos durante años, verdades que cambiarían la percepción que todos tenían sobre esta historia de infidelidad y venganza. Y para cuando el sol saliera completamente sobre la Ciudad de México, nada sería como había sido antes. El lunes por la mañana, Patricia Mendoza se despertó a las 5:30 a.m., como lo había hecho durante los últimos 15 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente renovada. Había dormido profundamente después de confrontar a Alejandro, y aunque sabía que los días siguientes serían difíciles, también sentía una liberación que no había experimentado en años. Se dirigió a la cocina para preparar café y encontró una nota sobre la mesa del comedor. Patricia, me fui al Hotel Marriott del centro.
Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó. Te llamaré en unos días cuando ambos hayamos tenido tiempo de pensar con claridad. Alejandro. Patricia arrugó la nota y la tiró a la basura. Mientras se servía café, encendió la televisión para ver las noticias matutinas. No se sorprendió al ver que el incidente del motel había llegado a los medios nacionales. Una extraña situación se vivió anoche en el motel Las Delicias, donde una pareja quedó atrapada en circunstancias misteriosas que apuntan a un posible sabotaje, narraba el conductor del noticiero. El arquitecto Alejandro Mendoza y la diseñadora Sofía Herrera fueron rescatados por bomberos después de que alguien sellara químicamente la puerta de su habitación. Patricia cambió de canal, pero la noticia se repetía en todos los programas matutinos. Algunos medios ya habían comenzado a especular sobre los motivos del sabotaje, y uno de ellos había conseguido una entrevista telefónica con el gerente del motel. Es la primera vez que pasa algo así, decía Ernesto Campos por teléfono. El señor Mendoza era un cliente regular. Venía cada martes y jueves con la misma señorita. Nunca tuvimos problemas con ellos. Patricia apagó la televisión y terminó de prepararse para ir al trabajo. Tendría que enfrentar las preguntas de sus colegas y estudiantes, pero estaba preparada para eso. Lo que más le preocupaba era la llamada que tendría que hacer al abogado. Mientras conducía hacia la escuela primaria Benito Juárez, su teléfono comenzó a sonar. Era su hermana menor, Elena. Patricia, ¿qué diablos está pasando? Acabo de ver las noticias. ¿Ese no es Alejandro? Sí, es él. ¿Y esa mujer? Su amante. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Elena finalmente habló con voz suave. Ay, hermana. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. ¿Qué vas a hacer? Ya comencé el proceso de divorcio. Bueno, lo voy a comenzar hoy. ¿Necesitas que vaya a acompañarte? Puedo pedir permiso en el trabajo. Patricia sonrió. Elena siempre había sido su apoyo incondicional. No es necesario, pero gracias. Te llamo más tarde. Patricia, una pregunta más. Las noticias dicen que alguien los encerró intencionalmente. ¿Tú? Tengo que llegar al trabajo, Elena. Hablamos después. Patricia llegó a la escuela 15 minutos antes de su hora de entrada, como siempre. Pero en lugar de ir directamente a su salón de clases, se dirigió a la oficina de la directora, la profesora Carmen Velázquez. Buenos días, Carmen. ¿Puedo hablar contigo un momento? La directora, una mujer de 60 años con una experiencia infinita manejando crisis personales de sus maestros, invitó a Patricia a sentarse. He visto las noticias, dijo directamente. ¿Cómo estás? Mejor de lo esperado, pero quería informarte oficialmente antes de que esto se convierta en un circo mediático. Mi esposo me engañaba, lo descubrí y anoche tomé medidas drásticas para confrontarlo. Carmen asintió con comprensión. ¿Necesitas tiempo libre? Puedo conseguir un maestro suplente. No, prefiero mantenerme ocupada. Pero es probable que algunos padres de familia hagan preguntas incómodas. Déjame manejar eso. Si alguien tiene algo que decir, que vengan a hablar conmigo primero. Patricia se sintió agradecida por el apoyo. Era una de las razones por las que amaba trabajar en esa escuela. El ambiente de familia que habían creado entre el personal docente. Hay algo más, añadió Carmen. El Canal 7 llamó esta mañana. Quieren una entrevista contigo. ¿Una entrevista? Al parecer su reportera, Claudia Morales, estuvo en el lugar de los hechos anoche. Dice que tienes una historia interesante que contar. Patricia lo consideró por un momento. Una parte de ella quería mantener un perfil bajo hasta que el escándalo se calmara. Pero otra parte, la que había orquestado la venganza de la noche anterior, sentía que tal vez era momento de contar su versión de la historia. Déjame pensarlo, respondió. Las clases del día transcurrieron sorprendentemente bien. Los niños de cuarto grado de Patricia estaban demasiado ocupados con sus lecciones de matemáticas y ciencias sociales para prestar atención a los dramas personales de su maestra. Fue durante el recreo que las cosas se complicaron. Patricia estaba calificando exámenes en su escritorio cuando llegó la profesora Lucía Ramírez, que enseñaba segundo grado. Patricia, no quería molestarte, pero hay algo que creo que debes saber. ¿Qué pasa, Lucía? Mi cuñada trabaja en el registro civil del centro.
Dice que esta mañana temprano llegó una mujer joven preguntando sobre los requisitos para el divorcio express. Cuando mi cuñada le explicó el proceso, la mujer mencionó que su pareja estaba casado y que después de lo que pasó anoche, él probablemente querría divorciarse rápido para casarse con ella. Patricia sintió como si le hubieran echado agua fría. Describió a la mujer: cabello castaño claro, ojos verdes, muy guapa. Dijo que era diseñadora de interiores. Sofía. A pesar de la humillación de la noche anterior, Sofía estaba planeando un futuro con Alejandro. Esto cambiaba todo. Patricia había asumido que su venganza había terminado con la relación entre su esposo y su amante, pero al parecer, había logrado el efecto contrario. Gracias por decirme, Lucía. Durante el almuerzo, Patricia tomó una decisión. Llamó al Canal 7 y pidió hablar con Claudia Morales. Señora Mendoza, gracias por llamar. ¿Ha reconsiderado nuestra oferta de entrevista? Sí, pero con condiciones. Quiero contar mi historia completa, no solo responder preguntas sobre lo de anoche. Por supuesto. ¿Puede venir esta tarde después del trabajo? Estaré ahí a las 5:00. Patricia terminó sus clases y se dirigió a los estudios de televisión en la Colonia del Valle. Claudia Morales la recibió personalmente en el lobby. Señora Mendoza, gracias por venir. Antes de comenzar, quiero que sepa que respetamos su privacidad. Solo compartiremos lo que usted autorice. Aprecio eso, pero quiero que la gente conozca la verdad completa. La entrevista se realizó en un pequeño estudio con iluminación profesional. Patricia se había cambiado a un traje azul marino que le daba una apariencia seria, pero accesible. Estamos aquí con Patricia Mendoza, esposa del arquitecto que fue rescatado anoche del motel Las Delicias en circunstancias misteriosas, comenzó Claudia. Señora Mendoza, muchos especulan que usted estuvo involucrada en lo que pasó anoche. ¿Es cierto? Patricia miró directamente a la cámara. Sí, es cierto. Yo sellé la puerta de esa habitación. La confesión directa sorprendió incluso a Claudia, que había esperado negativas o evasivas. ¿Puede explicarnos por qué tomó esa decisión? Llevo 15 años casada con Alejandro Mendoza. Durante los últimos 8 meses, él ha estado engañándome con una de sus empleadas. Lo descubrí hace 3 semanas y decidí que merecía experimentar una fracción de la humillación que me había causado durante todos estos meses de mentiras. ¿Cómo descubrió la aventura? Patricia describió el proceso, las sospechas iniciales, la contratación del investigador privado, las evidencias fotográficas, el descubrimiento del teléfono secreto. Señora Mendoza, lo que usted hizo constituye varios delitos. ¿No teme las consecuencias legales? Acepto las consecuencias de mis actos, pero quiero que la gente entienda que no fue una decisión impulsiva. Mi esposo tuvo meses para ser honesto conmigo, para enfrentar los problemas de nuestro matrimonio como adultos. En lugar de eso, eligió la mentira y la traición. ¿Cuáles son sus planes ahora? Solicitar el divorcio inmediatamente. Mi matrimonio terminó hace meses. Anoche solo lo hice oficial de manera dramática. ¿Tiene algún mensaje para su esposo o para la mujer involucrada? Patricia pensó cuidadosamente antes de responder. Para Alejandro. Espero que hayas aprendido que las acciones tienen consecuencias. Para Sofía. Lo siento por haberte involucrado en esto, pero espero que ahora entiendas el tipo de hombre del que te enamoraste. La entrevista se transmitió esa misma noche en el noticiero de las 10:00 p.m. Patricia la vio desde su casa, sola por primera vez en 15 años, y se sintió extrañamente en paz con su decisión de hablar públicamente. Pero la tranquilidad duró poco. A las 11:30 p.m., su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Mendoza? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Rosa Herrera. Soy la madre de Sofía. Patricia sintió que se le encogía el estómago. Señora Herrera, yo acabo de ver su entrevista en televisión. Necesito hablar con usted. Es sobre mi hija y su esposo. No creo que sea apropiado que... Señora Mendoza, hay cosas que usted no sabe. Cosas que cambian completamente esta historia. ¿Puede encontrarse conmigo mañana? La urgencia en la voz de Rosa Herrera intrigó a Patricia. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre el pasado de Alejandro. Cosas sobre por qué mi hija realmente comenzó a trabajar para él. Créame,
Después de lo que le voy a contar, usted va a entender que lo que pasó anoche fue mucho más complicado de lo que cualquiera imagina. Patricia accedió a encontrarse con Rosa al día siguiente en un café neutral en la zona centro. Después de colgar, se quedó despierta hasta muy tarde, preguntándose qué secretos podrían cambiar su perspectiva sobre los eventos que había puesto en marcha. Mientras tanto, en el Hotel Marriott del centro, Alejandro también había visto la entrevista de Patricia. Se sintió traicionado por su confesión pública, pero también admirado por su valentía al asumir la responsabilidad de sus actos. Había intentado llamar a Sofía toda la tarde, pero ella no respondía a sus llamadas ni mensajes. Finalmente, cerca de la medianoche, ella le envió un mensaje de texto. No me busques más. Renuncié a la firma por correo electrónico. Mañana me voy de la ciudad. Lo que pasó anoche me abrió los ojos sobre quién eres realmente. Necesito alejarme de todo este drama. Alejandro leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo se desmoronaba el futuro que había imaginado con Sofía. Había perdido a su esposa, había perdido a su amante, y probablemente perdería su reputación profesional cuando el escándalo se expandiera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Rosa Herrera guardaba información que transformaría completamente su comprensión de toda la situación. Secretos del pasado estaban a punto de emerger, revelando conexiones y motivaciones que harían que la venganza de Patricia pareciera pequeña en comparación con las verdades que estaban por salir a la luz. El martes por la mañana, Patricia llegó temprano al Café La Habana, en el centro histórico. Había elegido ese lugar porque era público pero discreto, con rincones donde se podía hablar en privacidad. Rosa Herrera llegó puntualmente a las 10:00 am. Patricia la reconoció inmediatamente. Era una versión mayor de Sofía, con el mismo cabello castaño claro, ahora con canas, y los mismos ojos verdes expresivos. Pero en su rostro se reflejaba una seriedad que indicaba que la conversación que estaban a punto de tener no sería fácil. Señora Mendoza, gracias por venir. Señora Herrera, antes de que empecemos, quiero disculparme por haber involucrado a su hija en mi venganza. Ella no merecía la humillación de anoche. Rosa la miró con una expresión indescifrable. Ese es precisamente el punto que quiero discutir con usted. Mi hija no es tan inocente como usted cree. ¿Qué quiere decir? Rosa sacó un sobre de manila de su bolsa y lo colocó sobre la mesa. ¿Sabía usted que su esposo y mi hija se conocían desde antes de que ella empezara a trabajar en su firma? Patricia frunció el ceño. Según tengo entendido, ella llegó recomendada por un colega. Esa es la historia oficial. Pero la verdad es que Sofía buscó activamente trabajar para Alejandro, y lo hizo por una razón muy específica. Rosa abrió el sobre y sacó varias fotografías viejas. Señora Mendoza, ¿reconoce a alguna de estas personas? Patricia examinó las fotos. Eran de una fiesta universitaria, aparentemente de los años 90. En una de ellas, reconoció inmediatamente a un Alejandro mucho más joven, probablemente de 23 o 24 años. Ese es Alejandro en la universidad, dijo Patricia. ¿Y ella? Rosa señaló a una joven en la misma foto. Patricia miró más de cerca. La joven tenía cabello rubio y rasgos que le resultaban vagamente familiares. No la reconozco. Es mi hija mayor, Carmen, la hermana de Sofía. Patricia sintió un escalofrío. ¿Su hija mayor? ¿Sofía tiene una hermana? Tenía. Carmen murió hace 8 años. El peso de esas palabras cayó sobre Patricia como una losa. ¿Qué le pasó? Rosa respiró profundamente antes de continuar. Carmen y Alejandro tuvieron una relación durante sus últimos años de universidad. Ella estaba perdidamente enamorada de él. Cuando se graduaron, él le prometió que se casarían una vez que estableciera su carrera. Pero él se casó conmigo, murmuró Patricia. Exacto. Alejandro simplemente desapareció de la vida de Carmen. Cambió de número telefónico. Se mudó, no respondió sus cartas. Carmen se enteró de su matrimonio con usted a través de la sección social del periódico. Patricia sintió náuseas. ¿Y qué pasó con Carmen después de eso? Se hundió en una depresión profunda. Comenzó a beber, perdió varios trabajos, se involucró con hombres que no la convenían. Durante años luchó con sus demonios. Nosotros, su familia, tratamos de ayudarla, pero ella nunca pudo superarlo.
¿Cómo murió? Suicidio, respondió Rosa con voz quebrada. Se lanzó del edificio donde vivía. En su nota de despedida mencionaba que nunca había podido olvidar a Alejandro, que él había sido el amor de su vida y que después de él, nada había valido la pena. Patricia se quedó sin palabras. La historia que Rosa estaba contando cambiaba completamente su perspectiva sobre la aventura de Alejandro. Sofía era 5 años menor que Carmen, continuó Rosa. Cuando nuestra Carmen murió, Sofía juró que algún día Alejandro pagaría por lo que le había hecho a su hermana. ¿Está diciendo que Sofía se acercó a Alejandro para vengarse? Estoy diciendo que durante los últimos 8 años, Sofía ha estado planeando meticulosamente cómo arruinar la vida de Alejandro. Estudió diseño de interiores específicamente porque sabía que él necesitaría esos servicios en su firma. Consiguió la recomendación de un colega, a través de contactos que hizo específicamente para ese propósito. Patricia se recostó en su silla, abrumada por la información. Entonces la relación entre ellos fue planeada desde el principio por Sofía. Ella se propuso seducirlo, hacerlo enamorarse de ella, y luego destruir su matrimonio y su reputación. Pero ellos parecían realmente enamorados. Sofía es muy buena actriz. Y probablemente, en algún punto, las líneas entre la actuación y la realidad se difuminaron. Pero su motivación original era la venganza por la muerte de Carmen. Rosa sacó otra fotografía del sobre. Era más reciente. Mostraba a Sofía frente a una tumba con flores frescas. Esta foto fue tomada el día antes de que Sofía empezara a trabajar para Alejandro. Es la tumba de Carmen. Sofía va ahí cada vez que necesita recordar por qué está haciendo lo que hace. Patricia sintió como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Durante meses había creído que era la víctima en esta historia, la esposa engañada por un marido infiel y una joven oportunista. Pero la realidad era mucho más compleja. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó finalmente. Porque después de lo que pasó anoche, después de ver su entrevista, me di cuenta de que usted también es una víctima en esto. Sofía no solo estaba vengando a Carmen, también estaba usando a Alejandro para lastimar a su esposa, a usted. ¿Dónde está Sofía ahora? Se fue esta mañana a Guadalajara. Dice que su trabajo aquí terminó, que ya no tiene razones para quedarse en la Ciudad de México. Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. La venganza que había ejecutado la noche anterior ahora parecía casi insignificante comparada con la elaborada manipulación que Sofía había estado llevando a cabo durante meses. ¿Alejandro sabe algo de esto? No lo creo. Sofía ha sido muy cuidadosa de mantener separadas sus dos identidades, la Sofía enamorada que él conoce y la Sofía vengativa que está cumpliendo una promesa hecha sobre la tumba de su hermana. ¿Tiene pruebas de todo lo que me está diciendo? Rosa sacó más documentos del sobre, copias de certificados académicos, que mostraban que Sofía había cambiado su especialización a diseño de interiores después de la muerte de Carmen, registros de terapia psicológica donde mencionaba su plan de venganza, incluso grabaciones de audio donde Sofía le confesaba a su madre sus verdaderas intenciones. ¿Por qué guardó todo esto? ¿Por qué no trató de detener a Sofía? Traté, respondió Rosa con tristeza. Pero el dolor por la pérdida de Carmen la había consumido. Y después de años de terapia y medicamentos, pensé que tal vez encontrar una forma de cerrar ese capítulo de su vida la ayudaría a sanar. ¿Y la ha ayudado? No lo sé. Desde que comenzó a trabajar con Alejandro, Sofía ha estado más estable emocionalmente, pero también más fría, más calculadora. Es como si perseguir esta venganza la hubiera mantenido funcionando, pero también hubiera matado su capacidad de sentir genuinamente. Patricia miró las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué quiere que haga con esta información? Eso depende de usted. Pero pensé que tenía derecho a saber la verdad completa, antes de decidir cómo proceder con su divorcio y con cualquier acción legal. ¿Sofía sabe que usted me está contando esto? No. Y probablemente me odie cuando se entere. Pero ya perdí una hija por la obsesión con Alejandro Mendoza. No puedo permitir que Sofía destruya completamente su vida, persiguiendo fantasmas del pasado. Patricia guardó silencio mientras Rosa recogía los documentos y los volvía a meter en el sobre.
Me voy a quedar en la ciudad unos días más, dijo Rosa. Si decide hacer algo con esta información, aquí está mi número de teléfono. Después de que Rosa se fuera, Patricia se quedó en el café durante una hora más, ordenando sus pensamientos. La conversación había cambiado todo. Alejandro no era solo un esposo infiel, era un hombre que había sido manipulado por una mujer que planeaba vengarse de él por los pecados de su juventud. Pero eso no cambiaba el hecho de que él había elegido engañarla. Independientemente de las motivaciones de Sofía, Alejandro había tomado la decisión consciente de tener una aventura. Patricia tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. ¿Alejandro? Patricia, gracias por llamar. He estado pensando mucho sobre nuestra conversación de anoche y... necesitamos hablar, cara a cara. Hay cosas que necesitas saber sobre Sofía. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que van a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses. ¿Puedes venir a la casa esta tarde? Sí, estaré ahí a las 6:00. Patricia colgó y se dirigió de regreso a su casa. Tenía muchas decisiones que tomar en las próximas horas. Decisiones que afectarían no solo su futuro, sino también el de Alejandro, y el de una familia destrozada por tragedias del pasado que se habían extendido hasta el presente de maneras que nadie había previsto. Cuando Alejandro llegó a la casa esa tarde, encontró a Patricia en la sala con el sobre de Manila de Rosa sobre la mesa de centro. Su expresión era diferente a la de la noche anterior. Había menos ira y más tristeza. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre. La verdad sobre Sofía Herrera. Y probablemente la explicación de por qué tu vida se volvió tan complicada en los últimos meses. Patricia le contó todo, la historia de Carmen, la muerte de la hermana mayor de Sofía, el plan de venganza que había estado ejecutándose durante 8 meses. Alejandro escuchó en silencio, su rostro pasando por varias emociones: shock, incredulidad, dolor, y finalmente, una comprensión devastadora. ¿Estás diciendo que todo fue una mentira?, murmuró cuando Patricia terminó de hablar. No todo. Creo que en algún punto, Sofía desarrolló sentimientos reales por ti, pero su motivación inicial era la venganza. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que habían cultivado juntos durante los primeros años de matrimonio. Carmen Herrera, murmuró. Dios mío, sí me acuerdo de ella. ¿Qué recuerdas? Era mi novia durante el último año de la universidad. Estaba obsesionada conmigo. Quería que nos casáramos inmediatamente después de graduarnos, pero yo sentía que era demasiado joven, que necesitaba establecer mi carrera primero. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Porque terminó mal, muy mal. Cuando le dije que quería esperar unos años antes del matrimonio, ella se volvió inestable. Me seguía a todas partes. Aparecía en mi trabajo sin avisar. Llamaba a mis padres amenazando con lastimarse si yo la dejaba. Patricia sintió un escalofrío. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier joven asustado haría. Huí. Cambié de número. Me mudé. Evité los lugares donde sabía que podría encontrarla. Fue cobarde, pero no sabía cómo manejar la situación. ¿Sabías que había muerto? Alejandro se volteó hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. No, no tenía idea. Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho? No lo sé, pero definitivamente no habría contratado a su hermana menor sin saber quién era. Se quedaron en silencio durante largos minutos. El peso de toda la información había cambiado la dinámica entre ellos. Ya no era solo una historia de infidelidad matrimonial. Era una tragedia compleja que involucraba muerte, venganza, manipulación y consecuencias de decisiones tomadas décadas atrás. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Alejandro. No lo sé, admitió Patricia. Todo esto cambia las cosas, pero no cambia el hecho de que nuestro matrimonio ya estaba roto antes de que Sofía apareciera en nuestras vidas. Tienes razón, pero al menos ahora entiendo por qué me sentía tan confundido acerca de mis sentimientos. Parte de mí siempre sintió que había algo que no encajaba en la relación con Sofía, algo demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿La amabas realmente? Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Creía que la amaba, pero ahora me pregunto si lo que amaba era la idea de ser el centro del mundo de alguien nuevamente, de sentirme deseado y admirado. ¿Contigo?
Hacía años que habíamos perdido eso. Y yo también tengo responsabilidad en eso, admitió Patricia. Después de los abortos, me cerré emocionalmente. Me refugié en mi trabajo y dejé que nuestro matrimonio funcionara en piloto automático. ¿Crees que habríamos podido salvarlo? Si hubiéramos enfrentado nuestros problemas directamente en lugar de ignorarlos. Tal vez. Pero ya es demasiado tarde para eso. Alejandro regresó al sofá y se sentó frente a Patricia. ¿Qué quieres hacer con respecto a Sofía? Ella básicamente nos manipuló a ambos. No lo sé. Parte de mí entiende su dolor y su necesidad de venganza. Pero otra parte está furiosa porque usó nuestro matrimonio como un campo de batalla para sus propios demonios. ¿Vas a contarle a la policía? El detective Salinas dijo que iba a investigar de todas formas. Creo que debería tener esta información. Pero más allá de eso, Patricia se detuvo, reflexionando sobre las implicaciones de revelar la verdad completa. Sofía ya había sufrido mucho con la muerte de su hermana. Exponerla públicamente como una manipuladora vengativa tal vez no sería justicia, sino crueldad adicional. Creo que debemos enfocarnos en nosotros, dijo finalmente, en cómo vamos a manejar nuestro divorcio y en cómo vamos a reconstruir nuestras vidas después de todo esto. ¿Sigues queriendo divorciarte? Ahora que sabemos que Sofía nos manipuló, Alejandro, aunque Sofía hubiera tenido las mejores intenciones del mundo, tú elegiste engañarme. Elegiste mentirme durante meses. Eso no cambia porque ella tuviera motivos ocultos. Alejandro asintió tristemente. Tienes razón. Solo, me duele pensar que tal vez podríamos haber evitado todo esto si hubiéramos sido más honestos el uno con el otro desde hace años. Pero no lo fuimos. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Esa noche, Alejandro se quedó en la casa por última vez. Durmieron en habitaciones separadas, pero por primera vez en meses, hablaron honestamente sobre sus sentimientos, sus errores y sus esperanzas para el futuro. A la mañana siguiente, Patricia llamó al detective Salinas y le proporcionó toda la información que Rosa Herrera le había dado. El detective la escuchó con atención y le aseguró que investigaría la conexión entre Sofía y el caso de su hermana fallecida. Esta información cambia completamente el contexto del caso, le dijo. Pero como usted confesó públicamente haber sellado la puerta, aún tendremos que proceder con algún tipo de acción legal contra usted. Lo entiendo. ¿Qué tipo de consecuencias estoy enfrentando? Probablemente multas y servicios comunitarios. Su abogado puede negociar algo razonable considerando las circunstancias atenuantes. Una semana después, Patricia y Alejandro se presentaron juntos ante un mediador para comenzar el proceso de divorcio. Habían decidido hacerlo de manera amistosa, dividiendo sus bienes equitativamente y evitando una batalla legal costosa y dolorosa. Es extraño, comentó Alejandro mientras salían del despacho del mediador. Después de todo lo que pasó, me siento más cerca de ti ahora que en los últimos 5 años de matrimonio. Es porque finalmente estamos siendo honestos el uno con el otro, respondió Patricia. Lástima que haya tomado una tragedia y un escándalo público para llegar a este punto. 3 meses después de los eventos del motel, Patricia recibió una llamada inesperada mientras calificaba exámenes en su casa. Era Rosa Herrera. Señora Mendoza, sé que no tengo derecho a pedirle un favor después de todo lo que mi familia le causó, pero necesito su ayuda. ¿Qué pasó, señora Herrera? Es Sofía. Está en el hospital en Guadalajara. Intentó quitarse la vida. Patricia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Está bien? Físicamente va a recuperarse, pero emocionalmente, los doctores dicen que está en una crisis psicológica severa. Sigue hablando de Carmen, de Alejandro, de cómo arruinó todo. No quiere ver a nadie de la familia. ¿Y qué puedo hacer yo? Los psicólogos dicen que necesita confrontar las consecuencias de sus acciones, pero también encontrar una forma de perdonarse a sí misma. ¿Creen que hablar con usted podría ayudarla a procesar todo lo que pasó? Patricia guardó silencio durante largos momentos. Después de todo lo que había sucedido, ¿realmente quería involucrarse más en la tragedia de la familia Herrera? Señora Herrera, no estoy segura de que sea la persona adecuada para ayudar a Sofía.
Usted es la única persona que puede entender completamente lo que ella hizo y por qué lo hizo. Los doctores dicen que necesita escuchar de alguien que haya sido lastimado por sus acciones, pero que también pueda mostrarle que es posible seguir adelante. Patricia miró por la ventana de su nueva casa, un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, que había comprado después de vender la casa familiar. Su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, pero por primera vez en años, se sentía auténticamente en paz consigo misma. Está bien, dijo finalmente. Iré a Guadalajara este fin de semana. El viaje a Guadalajara le dio a Patricia tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. El proceso de divorcio había finalizado amistosamente. Ella se había quedado con la mitad de los bienes y había recibido una compensación justa. Alejandro había perdido varios clientes después del escándalo, pero lentamente estaba reconstruyendo su reputación profesional. Lo más sorprendente había sido que, después del divorcio, ella y Alejandro habían desarrollado una amistad genuina. Sin la presión del matrimonio fallido, podían apreciar las cualidades que los habían atraído originalmente el uno al otro. Alejandro había comenzado terapia para lidiar con sus patrones de evasión emocional, y Patricia había empezado a explorar actividades que había postergado durante años. El Hospital Civil de Guadalajara era un edificio moderno y luminoso. Rosa Herrera la esperaba en el lobby, visiblemente envejecida por el estrés de los últimos meses. «Gracias por venir», le dijo abrazándola inesperadamente. «No sabe lo que esto significa para mí». «¿Cómo está Sofía?» «Mejor físicamente, pero emocionalmente. Es como si hubiera despertado de un sueño de 8 años y no supiera cómo lidiar con la realidad». Subieron al cuarto piso, al ala de psiquiatría. El cuarto de Sofía era pequeño pero cómodo, con una ventana que daba a un jardín interior. Sofía estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera. Había perdido peso y su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba descuidado. «Sofía», dijo Rosa suavemente, «vino alguien a verte». Sofía se volteó lentamente y al ver a Patricia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué viniste?» «Porque tu madre pensó que podría ayudarte. No hay nada que puedas hacer por mí. Arruiné mi vida, arruiné la tuya, arruiné la de Alejandro. Todo por perseguir una venganza que Carmen nunca habría querido». Patricia se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. «Cuéntame sobre Carmen. No la versión que usaste para justificar tus acciones, sino quién era realmente tu hermana». Sofía la miró con sorpresa. «¿Por qué quieres saber eso?» «Porque creo que has estado cargando con una versión idealizada de Carmen que no te ha permitido procesar su muerte adecuadamente». Durante la siguiente hora, Sofía habló sobre su hermana. Describió a una mujer compleja, brillante y cariñosa, pero también obsesiva y emocionalmente inestable. Carmen había tenido relaciones problemáticas desde la adolescencia, siempre buscando hombres que la validaran completamente. «Carmen era mi heroína cuando era niña», admitió Sofía. «Era tan hermosa, tan inteligente, pero también era muy frágil. Cuando Alejandro la dejó, fue como si se hubiera roto algo fundamental en ella». «¿Pero era culpa de Alejandro?» Sofía se quedó en silencio durante largos minutos. «No», murmuró finalmente. «Carmen tenía problemas desde antes de conocerlo. Él fue solo el catalizador, no la causa. Entonces, ¿por qué te vengaste de él? Porque era más fácil culpar a Alejandro que aceptar que Carmen había elegido quitarse la vida. Porque necesitaba a alguien sobre quien descargar mi ira y mi dolor». Patricia asintió con comprensión. «Y en el proceso, perdiste 8 años de tu vida persiguiendo una justicia que nunca iba a traerte paz». «Peor que eso», dijo Sofía comenzando a llorar. «Me convertí en exactamente el tipo de persona que lastimó a Carmen. Manipulé a Alejandro, lo usé, jugué con sus emociones. Y te lastimé a ti, que nunca me habías hecho nada. Sofía, lo que hiciste estuvo mal, pero también entiendo tu dolor y tu confusión. Perder a un hermano es una experiencia devastadora. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Destruí tu matrimonio». Patricia sonrió tristemente. «Mi matrimonio ya estaba roto, Sofía. Tú solo aceleraste lo inevitable. Y en cierta forma me hiciste un favor». «¿Un favor?» Alejandro y yo estábamos viviendo una mentira cómoda.
Ambos sabíamos que ya no éramos felices, pero ninguno tenía el valor de confrontar la realidad. Tu presencia forzó una crisis que, aunque dolorosa, nos permitió ser honestos por primera vez en años. Sofía la miró con incredulidad. ¿No me odias? Te odié durante un tiempo. Pero el odio es agotador, y después de conocer tu historia completa, entendí que tú también eras una víctima en esta situación. ¿Víctima? Yo fui la que planeó todo. Fuiste víctima de un dolor que no procesaste adecuadamente, de una culpa que no te correspondía cargar, y de una familia que no te ayudó a sanar de la manera correcta. Rosa, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con lágrimas en los ojos. Tiene razón, mija. Todos cometimos errores después de la muerte de Carmen. Te dejamos cargar con una responsabilidad que no era tuya. Las tres mujeres lloraron juntas durante varios minutos, liberando años de dolor, culpa y malentendidos acumulados. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó finalmente Sofía. ¿Cómo voy a vivir sabiendo el daño que causé? De la misma manera que yo aprendí a vivir después de mi venganza, respondió Patricia, aceptando la responsabilidad por tus acciones, haciendo las paces con las personas que lastimaste, y encontrando una manera de usar tu experiencia para ayudar a otros. ¿Crees que Alejandro me perdonaría algún día? Patricia consideró la pregunta cuidadosamente. Alejandro está en terapia, trabajando en sus propios problemas. Creo que eventualmente entenderá tu motivación, aunque probablemente nunca apruebe tus métodos. ¿Y tú? ¿Me perdonas? Ya te perdoné, Sofía. Pero más importante que mi perdón es que aprendas a perdonarte a ti misma. Patricia se quedó en Guadalajara 2 días más, visitando a Sofía y hablando con sus psicólogos. Antes de irse, tuvo una conversación final con Rosa. ¿Cómo va a estar cuando salga del hospital? Los doctores dicen que necesitará terapia a largo plazo, pero creen que puede recuperarse completamente. Por primera vez en años, está enfrentando sus problemas de frente en lugar de esconderse detrás de planes de venganza. ¿Y usted? ¿Cómo está manejando todo esto? Rosa suspiró profundamente. Culpable, principalmente. Me doy cuenta de que después de perder a Carmen, estaba tan enfocada en evitar perder a Sofía también, que no presté atención a las señales de que ella estaba siguiendo un camino destructivo. Usted también era una madre en duelo. Hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Gracias por decir eso. Y gracias por venir. No tenía derecho a pedirle este favor, pero creo que su visita ha sido el punto de inflexión que Sofía necesitaba. Cuando Patricia regresó a Ciudad de México, se sintió extrañamente renovada. Ayudar a Sofía la había ayudado a ella también a cerrar un capítulo doloroso de su vida. Esa noche, llamó a Alejandro para contarle sobre su viaje. ¿Cómo está?, preguntó él con genuina preocupación. Mejor. Finalmente está enfrentando la realidad de lo que hizo y por qué lo hizo. ¿Mencionó algo sobre nosotros? Sí. Está genuinamente arrepentida, Alejandro. No estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien, pero su remordimiento es real. He estado pensando mucho sobre Carmen también, admitió Alejandro. Mi terapeuta dice que es importante que procese esa relación apropiadamente si quiero evitar repetir los mismos patrones en el futuro. ¿Y has llegado a alguna conclusión? Que fui un cobarde hace 20 años, y que mi cobardía tuvo consecuencias que ni siquiera sabía que existían. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Ese es un buen comienzo. Patricia, hay algo que quiero preguntarte, y si no es apropiado, solo dímelo. ¿Qué es? ¿Crees que alguna vez podremos ser amigos reales? No solo cordiales por el divorcio, sino genuinamente amigos. Patricia sonrió. Creo que ya somos amigos, Alejandro. Tal vez mejores amigos de lo que fuimos esposos en los últimos años. Me alegra escuchar eso. Después de colgar, Patricia se sentó en su pequeño balcón a contemplar las luces de la ciudad. Había sido un año extraordinario. Había enfrentado la traición de su esposo. Había ejecutado una venganza dramática. Había descubierto una conspiración compleja que involucraba dolor y venganza generacionales. Y había encontrado la fuerza para perdonar y seguir adelante. Su teléfono sonó. Era Elena, su hermana. ¿Cómo estuvo Guadalajara? Revelador, agotador, pero también sanador. ¿Ya decidiste qué vas a hacer con la oferta de trabajo?
Patricia sonrió. La semana anterior, le habían ofrecido un puesto como coordinadora de programas educativos en una fundación que trabajaba con jóvenes en riesgo. Era una oportunidad de usar su experiencia docente de una manera nueva y significativa. Sí, voy a aceptarla. ¿Estás segura? Es un cambio grande. Exactamente por eso la voy a aceptar. He aprendido que a veces los cambios más aterradores son los más necesarios. 6 meses después, Patricia estaba en su nueva oficina preparando un taller sobre resolución de conflictos para adolescentes cuando recibió un paquete por correo. El remitente era Sofía Herrera. Dentro del paquete había una carta y una fotografía. Querida Patricia, espero que esta carta te encuentre bien. Quería contarte que terminé mi tratamiento en el hospital y que he comenzado una nueva vida en Mérida. Estoy trabajando como diseñadora freelance y también como voluntaria en un centro de crisis para personas con pensamientos suicidas. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero estoy tratando de usar mi experiencia para ayudar a otros que están luchando con dolor y venganza, como yo lo hice durante tantos años. La fotografía que incluyo es del altar que construí para Carmen en mi nueva casa. Pero a diferencia del santuario obsesivo que tenía antes, este es un lugar de paz donde puedo recordar a mi hermana como realmente era. Una persona compleja con virtudes y defectos, no la mártir perfecta que había creado en mi mente. Gracias por visitarme cuando más lo necesitaba. Tu perdón me ayudó a aprender a perdonarme a mí misma. Con gratitud y respeto, Sofía P.D. Mi mamá quiere invitarte a cenar la próxima vez que estés en Guadalajara. Dice que te considera parte de la familia ahora. Patricia miró la fotografía. Era un pequeño altar elegante con una foto de Carmen sonriendo, rodeada de flores frescas y velas. Pero lo que más le llamó la atención fue que junto a la foto de Carmen había otra fotografía. Una imagen de las 3 hermanas Herrera cuando eran niñas, jugando en un parque. Por primera vez, Patricia pudo ver a Carmen no como la exnovia obsesiva de su marido, o como la hermana trágicamente fallecida, sino como una niña feliz que había crecido en una familia amorosa antes de que los problemas de la vida adulta la abrumaran. Esa tarde, Patricia llamó a Alejandro para contarle sobre la carta. Me alegra saber que está bien, dijo él. ¿Sabes? Mi terapeuta sugirió que tal vez algún día debería escribirle a Carmen. No para enviar la carta, obviamente, sino como una forma de procesar mis sentimientos de culpa. ¿Y qué piensas sobre esa idea? Creo que podría ser útil. Tengo muchas cosas que nunca le dije, explicaciones que nunca le di. Aunque esté muerta, tal vez necesito articular esos pensamientos. Creo que es una buena idea. Hubo una pausa cómoda en la conversación antes de que Alejandro hablara nuevamente. Patricia, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Has pensado en salir con alguien? ¿En tener una relación romántica otra vez? Patricia sonrió. De hecho, sí. Hay un colega en la fundación, es viudo, tiene 2 hijos adolescentes. Hemos salido un par de veces. ¿Y cómo se siente? Diferente. Mejor. Sin secretos, sin juegos, sin drama. Solo 2 adultos que disfrutan la compañía del otro. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien? No aún. Mi terapeuta dice que necesito estar solo por un tiempo. Aprender a estar cómodo conmigo mismo antes de intentar estar en una relación seria otra vez. Sabio consejo. Sí. Aunque a veces es solitario. La soledad puede ser productiva si la usas para crecer. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó Alejandro con una risa genuina. Cuando dejé de fingir que tenía todas las respuestas y comencé a hacer las preguntas correctas. Un año después de esa conversación, Patricia estaba organizando su boda con Roberto Salinas, el detective que había investigado el caso del motel. Su relación había crecido lentamente, construida sobre una base de honestidad y respeto mutuo. La ceremonia fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa de Elena. Para sorpresa de Patricia, recibió una tarjeta de felicitación de Sofía, quien ahora dirigía su propio centro de terapia en Mérida. Alejandro también asistió a la boda, acompañado por su nueva novia, una arquitecta paisajista que había conocido en terapia grupal. Su presencia no fue incómoda,
De hecho, Patricia se sintió genuinamente feliz de verlo en una relación saludable. Durante la recepción, Alejandro se acercó a Patricia para felicitarla. «Te ves radiante», le dijo. «Roberto es un hombre afortunado. Gracias. Y me alegra verte feliz también. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que tuvo que pasar todo ese drama, toda esa destrucción, para que ambos encontráramos el camino hacia la auténtica felicidad». Patricia lo consideró. Tal vez no fue extraño. Tal vez era necesario. A veces tienes que destruir completamente algo roto antes de poder construir algo nuevo y saludable. ¿No te arrepientes de nada? ¿De la venganza? ¿Del escándalo público? Patricia miró alrededor de la fiesta. Su nueva familia, sus amigos, su nuevo marido conversando animadamente con Roberto hijo, su trabajo significativo, la paz que había encontrado consigo misma. «No», respondió finalmente. «No me arrepiento de nada. Cada decisión, incluso las malas, me llevó exactamente donde necesitaba estar. Incluso haber sellado la puerta del motel». Patricia se rió. «Especialmente eso. Fue dramático, fue vengativo, fue probablemente ilegal, pero también fue el catalizador que necesitábamos para dejar de vivir mentiras cómodas y comenzar a vivir verdades difíciles. Brindo por las verdades difíciles entonces», dijo Alejandro levantando su copa. «Y por los finales felices que vienen después de ellas», respondió Patricia, tocando su copa contra la de él. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Patricia reflexionó sobre el extraño y tortuoso camino que la había llevado desde aquella noche lluviosa en el motel hasta este momento de auténtica felicidad. Había aprendido que a veces el amor significa saber cuándo pelear por algo, y a veces significa saber cuándo dejarlo ir. Había descubierto que la venganza, aunque satisfactoria en el momento, era mucho menos poderosa que el perdón para crear un futuro positivo. Pero más que nada, había aprendido que las crisis más devastadoras a menudo contienen las semillas de las transformaciones más necesarias. Su matrimonio con Alejandro había terminado en escándalo y dolor, pero ese final había permitido que ambos encontraran versiones más auténticas y felices de sí mismos. Esa noche, mientras ella y Roberto bailaban bajo las estrellas, Patricia sintió una gratitud profunda por cada decisión dolorosa, cada momento difícil y cada consecuencia inesperada que la había llevado exactamente donde pertenecía. La historia que había comenzado con mentiras y traición había terminado con verdad y amor genuino, y aunque el camino había sido tortuoso y a veces devastador, Patricia no habría cambiado ni un solo paso del viaje que la había llevado a casa. Y hasta aquí llega esta increíble historia de traición, venganza y redención. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Crees que Patricia hizo lo correcto al vengarse de esa manera tan dramática? ¿O piensas que Sofía merecía compasión desde el principio por el dolor que cargaba? ¿Te sorprendió descubrir que detrás de la infidelidad había una historia de venganza planificada durante años? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan sobre estas historias llenas de giros inesperados. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes como este. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevas historias que te mantendrán al borde del asiento. ¿Conoces alguna historia similar o has vivido una situación parecida? Compártela con nosotros. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin palabras.